soy Florentina Gamarro. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast semanal. El título de este episodio contiene 3 palabras provenientes del latín. Una es scire, la otra es legere, ¿no? Y de la tercera me voy a ocupar en un ratito, pero scire quiere decir saber. Saber en el sentido de una ciencia, ¿no? De un saber que se articula, que se transmite, que puede enseñarse, podríamos decir. Legere significa leer, pero también en su raíz alberga términos como recoger, elegir, espigar. Entonces, esto permite ubicar que leer, en estos sentidos, no significa pasar la mirada por un texto, sino que implica un trabajo de selección, de corte, de decisión sobre qué se recoge y qué se deja caer. Y elegí estas 2 palabras porque entre ellas me parece que se juega algo decisivo para el psicoanálisis. Y quiero proponerles pensar esto en relación a esta tercera palabra, una tercera cuestión, como aquello que podemos poner incluso en duda, repensar, porque de este término se ha llegado hasta la asfixia, ¿no? Incluso volviendo inoperantes muchas veces a las otras 2 funciones. Me estoy refiriendo a la doctrina, lo doctrinario, ¿no? Una doctrina hace referencia al adoctrinamiento en el sentido más duro del término y podemos pensar si el psicoanálisis constituye o no una doctrina. Sobre todo porque según cuál fuera nuestra posición respecto del saber, podría convertirse en un cuerpo cerrado, ¿no? Un estudio de fórmulas y volver una transmisión sostenida en repetición de consignas y de teorías. Entonces de esto les propongo hablar, ¿no? De la scientia lacaniana. Disculpen por el latín mal pronunciado, pero es, ¿no?, la scientia, y de las tensiones que atraviesan, digamos, el saber y su transmisión, la lectura y la doctrina. Entre formarse y aprender, agregaría, ¿no?, la formación y esto que podría enmarcarse dentro de un aprendizaje. Y la pregunta que quiero plantear es, ¿de qué manera se transmite algo que por estructura no se completa? ¿Cómo se enseña un saber que está estructuralmente agujereado? Para el psicoanálisis, el lugar del saber implica una subversión. Y este es un punto importantísimo porque en el discurso corriente, saber y poder se anudan de un modo que pareciera estable, ¿no? El que sabe enseña, el que no sabe aprende. Hay una transferencia de contenidos de un lugar lleno a un lugar vacío, podríamos decir, ¿no? Es el modelo de la clase magistral, ¿no?, de escuchar al que sabe. Y no hay nada de malo, ¿no? No se alarmen ni que por favor que nadie se sienta atacado o atacada. Porque no hay nada de malo en eso. Cuando se trata de transmitir, por ejemplo, qué sé yo, la anatomía del sistema nervioso, los fundamentos universitarios en los que a veces estudiamos, ¿no?, cómo se estructuró la formulación del aparato psíquico en Freud. El saber ocupa un determinado lugar en un determinado contexto. Es un discurso, ¿no?, un discurso determinado. Incluso en el modelo que sostiene el discurso universitario, por ejemplo, esto funcionaría más o menos así. Pero el psicoanálisis introduce una subversión que no siempre se la toma en serio, ¿no? ¿Qué quiere decir entonces que el saber está subvertido en psicoanálisis? Quiere decir que para empezar, ¿no?, podríamos decir que el saber no está del lado de quien enseña, sino de quien produce en el propio dispositivo. Entonces hasta podríamos pensar que en ese sentido se trata de poder
colaborar, ¿no? O de poder ayudar a que esa experiencia la produzca, ¿no? Y colabore, por supuesto, quien está en lugar de enseñante, pero que no se trata de la transmisión objetiva de algo que un enseñante le pasa a un aprendiz, ¿no? En este caso podríamos pensarlo del mismo modo, ¿no? El analista no es el que sabe sobre el analizante, es quien va a sostener, ¿no? un lugar, el de la falta en el saber, para que otro saber, el del inconsciente, ¿no? pueda articularse, abrirse, explayarse. Entonces el analista ocupa el lugar de sujeto supuesto al saber, pero la operación analítica consiste precisamente en la caída de esa suposición. ¿Se entiende la paradoja? Digamos, el dispositivo funciona porque alguien es supuesto respecto al saber y llega a su fin cuando esa suposición se cae. El saber entonces no es un contenido que se posee y se transmite en línea directa, es un efecto, ¿no? Algo que se produce en el trabajo y que además cuando se produce muestra su propio límite. No hay otro del saber, no hay garantía última sería, ¿no? Y esto que vale para el análisis ahora, ¿no habría que pensarlo también para la formación de un analista? Es decir, en lo que atañe incluso a la transmisión, a la enseñanza. Si el saber en juego en un análisis no es un contenido, ¿no? que se deposita, ¿por qué habríamos de suponer que la formación de un analista sí lo es? Ahí empieza a abrirse la pregunta que nos puede interesar, ¿no? Una clase magistral no reemplaza un espacio de investigación. En la clase magistral hay una simetría estable. Alguien sabe, ha preparado una clase, la expone, los demás la toman nota, en el mejor de los casos preguntan y se retiran con un contenido que está incorporado. ¿No? Iba a decir con un consentido. Está muy bueno. Es un dispositivo legítimo, necesario, qué sé yo, cada quien. Nadie va a decir que no hace falta estudiar teoría, ¿no? Por favor, que no hace falta que alguien con más recorrido ordene un campo conceptual, por supuesto que sí. Pero si la formación de un analista se reduce a eso, algo se pierde por el camino y ese algo es justamente lo que el psicoanálisis vino a subvertir. El lugar del saber como lugar cerrado, ¿no? Como propiedad de alguien. Esto es lo que el psicoanálisis subvierte. Entonces, digamos, el espacio de investigación, ¿no? es otra cosa. Ahí la asimetría no desaparece, ¿no? Sería ingenuo decir que todos saben lo mismo, pero cambia de función. No se trata de transmitir un contenido cerrado, sino de producir entre varios una pregunta que antes no estaba, ¿no? El que dirige el espacio no es el que tiene la respuesta guardada o el que prepara una clasecita y la graba, ¿no? La tiene en el bolsillo. Es el que sostiene la pregunta abierta, el que no cede a la tentación de completar demasiado rápido lo que se dice, de teorizarlo y muchísimo menos de validarlo, ¿no? Aun cuando lo haga desde una posición que supone cuestionamiento, barradura, humildad, ¿no? A veces de ese modo también demagógicamente se genera más sugestión respecto del que está ávido de aprender. Y entonces acá me parece que aparece una figura que es la figura del +1, ¿no? En un cártel, por ejemplo, ese pequeño dispositivo de trabajo que Lacan propuso como una forma de organización para la investigación en psicoanálisis, hay varios que trabajan y hay un +1. El +1 no es el jefe, no es el que sabe, no es el maestro, no es el que enseña con claridad, no es el que sabe más. Es una función, es la de introducir el corte, la de señalar el efecto de trabajo de grupo, ¿no? La de evitar que el pequeño grupo se cierre sobre sí mismo, que se vuelva secta. Entonces el +1, por poner un ejemplo nada más, esa función, digamos,
no completa, descompleta. Su función es, en cierto modo, recordar permanentemente que ningún saber puede ser producido de manera total, que siempre falta algo, que ese resto es lo que hay que seguir trabajando y lo que motoriza incluso el trabajo. ¿No es interesante pensar, digamos, que esta función sostiene a la transmisión y hace que sea justamente una función de descompletamiento, no de completamiento? Vale la pena que nos detengamos un momento en esto, porque va a resonar con casi todo lo que estuve pensando en función de este episodio. Hay otro lugar donde esta lógica se vuelve todavía más nítida, que es la supervisión o el control, como también se le llama, ¿no? Es común escuchar, incluso entre analistas en formación y no tanto en formación, incluso entre analistas que no se forman, que uno lleva un caso a la supervisión, ¿no? Que el caso es el paciente, y en un sentido descriptivo es cierto, ¿no? Porque se habla de un paciente, se cuenta lo que dijo, lo que hizo, cómo transcurrió la sesión. Pero si nos quedamos ahí, perdemos lo esencial de lo que una supervisión pone en juego, que es que el caso es el analista, ¿no? Pensemos en que a veces, por supuesto, en los dispositivos, quizás en las supervisiones de hospital, que muchas veces cuantos de nosotros participamos, las hemos recibido y después quizás fuimos convocados. El trabajo de supervisión que allí se pone en juego implica, por supuesto, el orden institucional también, ¿no? Y en ese punto, me parece que es prudente marcar una diferencia de lo que implica una supervisión de un analizante, de un paciente, podríamos decir, ¿no? También trazando esa diferencia en un contexto y en otro. Porque lo que se supervisa en sentido estricto no es el caso entendido como paciente, es la posición del analista frente a lo que ese caso está produciendo el caso, ¿no? El caso implica la posición del analista frente a lo que ese paciente produce, lo que le tocó, lo que le hizo tropezar, ¿no? Y a veces los tropiezos en los que nos encontramos frente a algunos pacientes son los puntos en los que aparece lo más sintomático del analista, por ejemplo. Hay analistas que se enojan mucho, hay analistas que le gritan a los pacientes, hay analistas que se ponen demasiado duros, hay analistas que ponen un tono como si, ¿no? Esas cuestiones muchas veces disfrazadas de semblante, lo que hacen es por ahí encubrir algo que se juega sintomáticamente en el analista. Es que es totalmente esperable que se juegue sintomáticamente, pero también es esperable que el analista trabaje con eso, ¿no? Esos puntos ciegos, podríamos decir. Entonces, las intervenciones muy apresuradas, las identificaciones, aquello desde su propio deseo, ¿no? Que entra en la escena sin que eso pudiera abstenerse y sin que incluso muchas veces se pueda advertir, eso también forma parte del caso. No hay caso clínico separable de la posición de quien lo escucha y de quien está en posición de analista. El material que se trae a supervisión no es un objeto neutro, no se trata de un relato, ¿no? Transportado, digamos, intacto desde el consultorio, ¿no? Sino que es una lectura atravesada por quien la hizo. Entonces, la supervisión no implica corregir una lectura equivocada o decir al analista que está supervisando que no entendió, ¿no? Incluso en algunos casos, ¿no? Decir, tu posición es demasiado freudiana o esto no te lo puedo explicar, ¿no? Seguramente a ustedes les habrá pasado, pero estas anécdotas son corrientes, o por lo menos, no sé, a mis oídos han llegado. Incluso de analistas muy reconocidos también, porque nadie está a salvo de quedar atrapado ahí, ¿no? En su propio síntoma, cual sea. Incluso en esa propia posición que a veces es más la del objeto, ¿no? Que de un sujeto. Por lo general, los reaccionarios suelen sentirse mucho más denigrados, ¿no? Que lo que expresan sus posiciones más vehementes o más agresivas. Entonces digo, es trabajar sobre este modo, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos que el analista es quien lee, ¿no? Legere, que escucha, recorta, interviene. Eso tiene una consecuencia enorme para pensar la formación. Si el analista es el caso, entonces no hay manera de
formarse aprendiendo sobre eso, aprendiendo, ¿no? Aprendiendo a Lacan. Bueno, el psicoanálisis, ¿no? Como quien aprende sobre un objeto exterior a sí mismo, ¿no? Formarse implica ponerse en juego. Implica en algún punto todo esto que nos resulta muchas veces muy molesto, que es leer y encontrarse con un escrito de Lacan, ¿no? Atravesar el propio análisis, sostener el propio trabajo de lectura, exponerse a un espacio donde el propio no saber queda en evidencia. No hay atajos con esto, no hay atajos posibles que eviten ese pasaje por la propia falta. Entonces, una enseñanza descompleta el saber. Esto suena totalmente contraintuitivo, contradictorio, ¿no? Alguien podría creer que enseñar es agregar, sumar, llenar, ¿no? Escuchar más, un curso más. Y sin embargo, si tomamos en serio lo que venimos diciendo, que el saber en juego no es un contenido cerrado, sino un efecto que se produce y que muestra su propio límite, entonces una buena enseñanza en psicoanálisis tendría que producir cada vez una nueva pregunta. Tendría que dejar, ¿no?, al que aprende un poco menos seguro de lo que se sabe o de lo que sabía o de lo que creía saber, ¿no? No más seguro. Es la paradoja, digamos, de este modo, ¿no?, que se enseña lo que no se sabe. Y lo digo por el sentido que a veces toma la impostura del enseñante, ¿no? Eso correspondería más a otras figuras, más charlatanas, digo, ¿no? Se trata de algo un poquito más fino, ¿no? De que enseñar psicoanálisis transmite en el mejor de los casos no un contenido acabado, sino una posición que transmita el deseo de investigar, de eso que no se sabe y que pone en juego un modo de sostener la pregunta sin taparla, con respuestas, ¿no?, dadas. Entonces tal cosa, tal otra, entonces el cuerpo, entonces no se debería, entonces lo que se debe es esto, entonces, ¿no?, el analista no debe responder, entonces no, el analista no debe responder a la demanda, ¿no? ¿Qué es todo eso? El analista debe cortar la sesión en un determinado momento. A eso me refiero con que a veces esas cuestiones ponen en juego una violencia hacia el dispositivo analítico que muchas veces, lamentablemente, ni siquiera puede ser cuestionada porque no hay más obediencia que aquel que se encuentra ávido de un aprendizaje y que cree que lo va a poder encontrar en alguna figura idealizada. Entonces, ¿por qué es tan difícil sostener esto? Porque va a contramano, a contrapelo de casi todo lo que el mercado nos enseña a esperar de un producto, ¿no?, de conocimiento. Hoy en día, lamentablemente, estamos en un momento en el que hay mucho mercader, ¿no?, del psicoanálisis. Hay mucho mercado en juego, hay mucho capitalismo metido en lo que supuestamente formaría parte de un modo de transmitir. Y aquí es donde conviene abrir el problema que nos convoca hoy con más urgencia, ¿no?, que es ese hermetismo dogmático que tanto se critica, pero lo que sucede hoy en día es que eso tiene un antecedente. El problema que vivimos hoy no nació de la nada, tiene una historia. Y esa historia empieza en buena medida con el extremo opuesto, ¿no? Durante décadas, algunas corrientes, ciertas corrientes dentro del movimiento psicoanalítico, y esto no es una novedad, supongo que para nadie, ya lo señala el propio Lacan respecto de ciertas derivas post-freudianas, han convertido el psicoanálisis en un cuerpo doctrinario cerrado. Y ese es, digamos, precisamente el escenario sobre el cual se crea este síntoma de psicoanálisis de mercado, ¿no? Entonces, un conjunto de fórmulas fijas, un vocabulario hermético que funciona, digamos, más como contraseña de pertenencia incluso, una jerarquía donde el saber se administraba desde arriba y se recibía, ¿no?, abajo, casi como un catecismo. Se leía Freud, se leía Lacan, pero se los leía para confirmar lo que ya se había, ¿no?, dicho y lo que ya se sabía que se iba a encontrar ahí. No había una lectura para dejarse sorprender por lo que el texto pudiera decir de nuevo. Y algo de eso sigue pasando incluso, ¿no?, se recrudeció, y es por esto que me parece fundamental que tengamos en cuenta cuáles son las consecuencias de este dogmatismo hermético. Y una de las más directas es que
nos ha ganado el facilismo, ¿no? Van a estar escuchando a mi gato que está opinando al respecto. Que encontramos, digamos, historias de Instagram hablando en 5 minutos, con palabras claves, ¿no? Lo que es la histeria, lo que es el cuerpo, lo que es la ansiedad, lo que es la anorexia, lo que es la bulimia, y te lo explico en 5 minutos, lo que es el goce, ¿no? Ese hermetismo produjo un daño real. Alejó al psicoanálisis de su propia potencia, crítica me parece, ¿no? Lo volvió una jerga autorreferencial y fue generando comunidades cerradas y fue generando que algunos quedaran, por supuesto, afuera de esas comunidades cerradas, relegados, ¿no? Donde disentir de la línea oficial, bueno, equivalía a la expulsión, ¿no? Otra que la excomunión. Entonces, todavía hoy existen instituciones que funcionan así. Y me parece que eso es lo que tenemos que leer como en línea o ponerlo en serie respecto de lo que está sucediendo, ¿no? De esto que muchas veces confunde desdogmatizar, ¿no? Con la mercantilización, con la divulgación, con la vulgarización. Esto me parece que nos muestra contradicciones, ¿no? Entonces, digamos, las consecuencias de eso llegan al otro extremo, que no es mucho mejor, digamos. Claro que la dogmatización no es, pero lo que a veces sucede como efecto choque contra la dogmatización es mucho peor, ¿no? Digo, ciertos formatos que pretenden sustituir, ¿no? No sustituyen, una membresía no sustituye, un paquete de contenido no sustituye, ¿no? Las escuelas que se proclaman abiertas, eclécticas, libres, etcétera, ¿no? Cuando no existe nada parecido a eso, ¿no? Digamos, una escuela supone una nominación, supone una direccionalidad, supone una posición. Y no quiere decir que no pueda haber agrupaciones, ¿no? Pero cuando uno ya empieza a ver qué nombre se le pone a eso, el nombre dice sobre eso que se hace en un espacio, ¿no? Entonces me parece que a veces se buscan más modos de proclamación que venda, ¿no? Entonces en este punto lo que me interesa, digamos, es que pensemos si con desdogmatizar alcanza, ¿no? Y quizás tengamos que pensar más de qué modo se desdogmatiza y qué implica desdogmatizar. Y el peligro hoy no es volver, digamos, al hermetismo de antes. El peligro es haber caído en el extremo contrario, que tiene su propia forma de vaciar el saber, ¿no? Aunque se presente con la cara amable de lo accesible, de lo dinámico, ¿no? Para todos y todas. Cuando eso es un discurso, cuando eso solamente es un discurso de cooptación, ese es el problema. Entonces el problema no es que algo se haga accesible, ameno, sensible, sencillo, sino el problema es el formato que eso toma y que vivimos atravesados por un imperativo que no es exclusivo del psicoanálisis, digamos, lo aclaro por las dudas, pero que lo salpica de lleno, ¿no? Es el imperativo capitalista de convertir todo en producto, todo en contenido, en experiencia de consumo rápido. Y este imperativo empezó a colonizar también la formación de analistas. ¿Cómo se manifiesta esto? Bueno, de manera muy concreta, ¿no? Cursos, qué sé yo, cursos grabados que prometen el psicoanálisis explicado en 10 clases. Cómo aprender a Lacan, cómo diferenciar, el paquete del contenido, puede ser una forma, ¿no? Las comunidades, digamos, donde se pretende pagar una cuotita. Y entonces en esa cuotita tenés acceso a diferentes cosas. Bueno, son formatos. Lo que digo es, eso no reemplaza, ¿no? Digamos, no es que ahí uno se va a encontrar con algo. Incluso, ese es el dogma de hoy en día. Entonces, por eso digo, cuidado, porque eso es lo que se está volviendo dogmático hoy. Entonces, la pregunta no es si esto es bueno o es malo, ¿no? En un sentido moral, simplón. Porque después
hay quienes se pueden sentir verdaderamente atacados y que uno está pretendiendo criticar el fondo laboral de la gente, ¿no? Lejísimos de eso. La cuestión es más precisa, es qué se pierde cuando la formación se organiza según la lógica de consumo de contenidos, ¿no? Ahí se pierde algo. Se pierde, me parece, exactamente lo que veníamos desarrollando, el trabajo. El contenido no es no es el problema, porque hace falta estudiar, hace falta que haya buenos expositores, hace falta clases claras, materiales accesibles. El problema es cuando el contenido reemplaza el trabajo de lectura, cuando mirar un video sustituye la experiencia irreemplazable de lectura, de sentarse con el texto de Freud o de Lacan, de no entender, de cuestionar, de abrir líneas de lectura. Eso no se puede hacer en un videíto grabado de 5 minutos, ni de 1 hora. De trabajar sobre eso que no se entiende, ¿no? De volver a subrayar, de discutirlo con otro, de discrepar, de poner ¿no? a discutir. Porque ahí está el punto de leer, del legere, recordemos, ¿no? Elegir, recoger, cortar. No es lo mismo que recibir un resumen, una guía, un cuadernillo de instrucciones. Un analista lee. No en el sentido de que haya leído mucho o poco los libros, ¿no? Como coleccionista de bibliografía, sino en el sentido más estructural, que un modo de estar frente a un texto, ¿no? Frente a aquello que nos cierra, frente a cómo ese texto puede empezar a respirar con nuestra lectura, frente a lo que resiste a la comprensión. Se trata de lo que resiste a la comprensión, no la claridad. Entonces, en este punto, digamos, esto es importante porque luego se convierte también en el modo en el que un analista va a estar frente a un analizante, quien nunca se demoró, ¿no? En la opacidad de un texto, difícilmente pueda sostener en la clínica la opacidad del decir. Si no hacemos juego de palabras, hacemos crucigrama. Y sí, también es una posibilidad. Lo que habría que ver es cuáles son los efectos, ¿no? Esto entonces, digamos, me parece que en lo que respecta a la divulgación, y como algo distinto de lo que implica la formación, para mí esto es importante distinguirlo, y no porque esté en contra de quienes divulgan, sino porque la figura de la divulgación es una, pero no es suficiente, no basta, ¿no? Y hoy en día, digamos, hay una consecuencia respecto y producto, como decíamos recién, ¿no? de los grandes expulsados de los lugares que se han vuelto herméticos y que se han cerrado sobre sí mismos, planteando una élite psicoanalítica, que me parece que eso, digamos, es lo que se lee hoy como en este otro extremo. Entonces divulguemos, entonces hablemos para todos, entonces hagamos psicoanálisis para todos, entonces expliquemos todo. Y me parece que eso encierra un peligro similar. La divulgación tiene su lugar, es un lugar legítimo, explicar conceptos, acercar el psicoanálisis a quien no lo conoce, ¿no? Traducir un poquito en un vocabulario, digamos, un poco menos complejo, qué sé yo. Todo eso tiene valor y cumple una función cultural, podríamos decir, y clínica, ¿no? Porque va a ampliar el campo de quienes pueden llegar a pensar, ¿no? que un análisis les serviría. Ahora, la formación de analistas va por otro lado, ¿no? Y esto no es despreciar la divulgación. El problema surge cuando la divulgación se confunde con la formación. Cuando escuchar una buena explicación se toma como equivalente de haber atravesado un trabajo sobre eso. Divulgar es explicar algo a quien no lo sabe, ¿no? Ahora, formarse es otra cosa, es exponer a no saber, es interrogar, es sostener en un dispositivo que acá agregaría, ¿no? El análisis propio, la supervisión, el cártel, lo que fuera, la lectura sostenida, el grupo de estudio, ¿no? Donde ese no saber no se tapa con una explicación, sino que se trabaja. Entonces, quien divulga bien, quien explica con claridad, cumple una función, por supuesto que sí. Pero hay un riesgo específico, digamos, en la buena divulgación cuando se confunde con la formación, ¿no? O cuando se confunde con que eso es transmitir el psicoanálisis, transmitir del psicoanálisis. El que explica lindo, el que lo resuelve con una frase brillante, lo que en realidad es un problema que está abierto, produce un efecto, ¿no?
satisfacción muchas veces. ¡Ay, entendí! ¡Ay, gracias a vos entendí! ¿No? ¡Ay, te agradezco estar de vuelta del exilio del psicoanálisis! Bueno, está bien, ¿no? La cuestión es qué pasa después de eso, ¿no? Porque puede obturar la pregunta en lugar de abrirla, puede dar la ilusión de un saber completo, justo donde el psicoanálisis necesita que el saber permanezca productivamente agujereado, ¿no? Entonces, bueno, conviene ser precisos acá, me parece, ¿no? En relación a esta cuestión. Y repito, no porque tenga algo de malo, sino porque estos espacios no fueron pensados para eso, ¿no? Sirve, sí. ¿Alcanza? No. En este punto me parece que hay un valor que retoma esta tercera palabrita, ¿no? Lo que implicaba la esquina lacaniana, y que es un valor epistémico, que no se trata de hacer una apología de la oscuridad, ¿no? Porque sí, ¿no? Hagamos lo difícil, ¿no? Confundamos lo difícil con lo profundo. Esa es otra forma, digamos, también más sofisticada del hermetismo dogmático, de que entonces si no se entiende vas bien, si no se entiende y si entonces lo sufrís y si tenés un analista que te corta la sesión a los 5 minutos, ¡wow! ¡Qué análisis! Para adelante, ¿no? Eso también es un peligro. Se trata de encontrar otra cosa, de reconocer que hay un tipo de no comprensión que es productiva, que genera una pregunta, que instala una falta, que empuja a seguir investigando, que causa. ¿Frustra? Sí. Entonces, ¿cómo distinguir una de otra? Podría ser. Me parece que la clave está en el efecto de deseo. Un texto que no se... de deseo, digo, y no confundirlo con la cuestión de la demanda de que quiero aprender más, ¿no? Un texto que no se comprende del todo, pero que se produce en el deseo de volver a él, de discutirlo, de avanzar, de ir por otro lado, de tomar una vía alternativa, buscando, yendo, viniendo. El texto, una exposición, un video, lo que sea, que se comprende, que se explica, y no está mal, pero que se consume como un formato cerrado, no deja resto. Puede ser muy agradable de escuchar, pero no necesariamente forma. Entonces, en ese sentido me parece que el espacio de formación que vale la pena sostener depende de nosotros también, ¿no? De que no se trata de explicar mejor ni de decirlo de manera rimbombante, se trata de sentarse a ver qué es lo que está diciendo. Incluso ahí el mismísimo Lacan, el mismísimo Freud, aun cuando requiera hacer ciertos cuestionamientos de lecturas, que por época, por momentos, por posición, por transferencia, quizás no estamos de acuerdo. Entonces transmitir se trata de lo que no se sabe, ¿no? Volvamos entonces para cerrar a la pregunta al principio, ¿cómo se transmite algo que por estructura no se completa? Y quizá la respuesta, si es que hay alguna pequeña aproximación, no está en un método, ni en un programa, ni siquiera en la mejor de las clases. Está en sostener cada vez más la tensión entre Skire y Legere, entre el saber que se articula y el trabajo de lectura que nunca termina de agotarlo. Está en resistir la tentación de la doctrina, tanto la vieja doctrina hermética como la nueva doctrina del contenido empaquetado. Y en volver una y otra vez y otra vez y otra vez al texto, a la letra, a lo que no cierra. Porque un analista no se forma acumulando explicaciones sobre el psicoanálisis, se forma exponiéndose a lo que el psicoanálisis tiene de imposible de saber del todo, ¿no? En el propio análisis, en la supervisión, donde el mismo es el caso. En un cártel, en un grupo de trabajo, de estudio, de investigación. Entonces, la paradoja final no es una falla, ¿no?, del sistema, es una condición de posibilidad. Se enseña lo que no se sabe, se transmite una falta, una falla. Si el dispositivo, digamos, funciona, no es una carencia, no es el único motor capaz de sostener generación tras generación, ¿no? El deseo de seguir investigando, se trata de eso, del deseo de seguir investigando, no de que se perpetúe. Y quizás ahí, digamos, y solamente ahí, y con esto termino, ¿no?, esté lo que podríamos llamar, sin ningún tipo de ironía, la scientia lacaniana. No un cuerpo de saber cerrado, ¿no?, sino una disciplina
en el sentido más antiguo de la palabra, del trabajo sobre aquello que respecto del saber no se completa nunca.